La capital del país demanda al gobierno de Donald Trump. Ya no quiere soldados en sus calles. ¿Qué argumentos tienen para acabar con la presencia de la Guardia Nacional entre la población? De realizar trámites migratorios a portar armas para arrestar inmigrantes. El nuevo permiso para agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía despierta polémica y temor. Señalado como charlatán y acusado de poner en peligro a los estadounidenses, Robert Kennedy Jr. responde ante el Senado por sus políticas de salud. Un enfrentamiento donde no le dan tregua. ¿Puede Venezuela hacerle frente a Estados Unidos? Analizamos el poderío militar de ambos países en medio de una tensión que va en aumento. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda a Abel Álvarez. Washington D.C. interpuso una demanda contra la administración Trump y el ejército por haber militarizado la capital del país. Aunque el presidente insiste que es para combatir el crimen, fiscales aseguran que está ignorando la ley nacional. Y nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos amplía un poco más. A través de su representación ante los tribunales, Washington D.C. presentó una demanda contra el gobierno de Trump y del ejército por el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos. Los líderes de la ciudad capital D.C. tienen toda la razón en haber puesto esta demanda, ya que la criminalización de las personas y las comunidades en D.C. lo vemos como un acto de teatro político por parte de la administración Trump. Trump ha pisoteado el principio fundamental de la democracia estadounidense, que el ejército no debe intervenir en la aplicación de la ley nacional, dice parte de la demanda presentada por el fiscal general de Washington, el demócrata Brian Schwalb. La demanda se produce en medio de un descontento de la ciudadanía que en los últimos días se ha volcado a las calles en sendas protestas en contra de lo que consideran una toma de la ciudad. Esta escalada no se trata de seguridad pública ni de ley y orden. Es una toma de poder autoritaria con profundas consecuencias que ataca y discrimina a las comunidades de clase trabajadoras, inmigrantes y latinas. Trump's deployment of thousands of armed federal agents and military personnel into the nation's capital and other cities is the action of a wannabe dictator. Por su parte, sin una fecha que indique el final de la presencia de la Guardia Nacional desplegada en D.C., las tropas parecen estar cansadas, a disgusto y con la moral baja. Denuncian que tanto agentes federales como efectivos militares están realizando tareas ajenas a su competencia. They have been so underutilized that some are now reduced to picking up trash and cleaning the national mall. Federal law enforcement officers have been pulled away from investigation into things like public corruption, counterintelligence, even drug trafficking, just to patrol city streets. La demanda de la ciudad llega la misma semana en que un juez federal dictaminara que el gobierno federal desplegó ilegalmente tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles, en violación de la ley federal que prohíbe a los militares actuar como agentes del orden público nacional. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El llamado Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes seguirá funcionando y recibiendo inmigrantes. Así lo dictaminó esta tarde la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, bloqueando una decisión anterior que ordenaba desmantelar este centro de detención. Las juezas Elizabeth Branch y Bárbara Lagoa concluyeron que si bien los efectos ambientales pueden provocar daños a largo plazo, los perjuicios que enfrentan los demandados y el público son inmediatos. El gobernador Ron DeSantis ya celebró esta decisión. Autoridades federales de inmigración realizaron este jueves un operativo en una planta de Hyundai en construcción ubicada en el condado de Bryan, Georgia, donde trabajan unas 1,400 personas. Our Homeland Security, we have a search warrant for the whole site. We need construction to cease immediately. We need all work to end on the site right now.
La compañía confirmó la presencia de agentes de ICE y Seguridad Nacional, asegurando que coopera plenamente y cumple con las leyes laborales y migratorias. Testigos reportaron la llegada de decenas de vehículos oficiales, vehículos blindados y autobuses al sitio. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la operación en curso. La administración Trump continúa aumentando su ofensiva en contra de los inmigrantes indocumentados. Empleados del gobierno que generalmente solo realizan labores administrativas, dentro de poco van a poder portar armas, lo que ha generado mucha preocupación. Fernando Mejía con el reporte. Agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que usualmente son los que procesan solicitudes de residencia, visas, permisos de trabajo, asilo y evalúan la elegibilidad de los solicitantes, ahora tendrán otras funciones extras. Que estas personas pues van a tener el poder de arrestar, de ejecutar órdenes de arresto, de ejecutar órdenes de búsqueda, de determinar si hay fraude en aplicaciones. En este momento, una persona o familia con una entrevista con uno de estos agentes corre el riesgo de que se le niegue su caso, pero tiene oportunidad de pelearlo ante un juez. Cuando la nueva regla comience a aplicarse el próximo mes, estará a merced del agente que los esté entrevistando e incluso ser deportado de manera expedita. Y eso es algo bien peligroso cuando agentes administrativos comienzan a actuar como jueces de inmigración y determinen que ellos puedan deportar a un inmigrante sin due process. Estos nuevos agentes especiales incluso estarán armados, una forma más de intimidación según defensores de los inmigrantes. En las calles este tipo de medidas ya no causa sorpresa, pero sí mucha incertidumbre, aún en los residentes con documentos. Pues la verdad me da coraje porque tengo amigos que no tienen papeles. Autoridades federales dicen que esto ayudará también en el retraso de más de 3,5 millones de casos. El temor de muchos es que la gran mayoría de estos no serán tratados justamente y no tendrán oportunidad de ver a un juez. Las personas que más en riesgo van a estar son personas que no están asesoradas correctamente, que lo vemos todos los días, que aplican para beneficios que no califican. La agencia federal comentó que piensan reclutar y entrenar a más de estos llamados agentes especiales para que cumplan estas nuevas funciones. Ahora, todos estos cambios en contra de la inmigración indocumentada se están llevando a cabo sin que el nuevo presupuesto, que va a traer más recursos, entre en vigor. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Fiscales federales comenzaron a emitir citaciones y usarán jurados para determinar si Cook falsificó documentos bancarios o registros de sus propiedades en Michigan y Georgia para obtener mejores préstamos hipotecarios. Cook niega cualquier delito y presentó demandas para desafiar los intentos del gobierno de destituirla. Robert F. Kennedy testificó hoy en el Senado y fue duramente cuestionado no solo por demócratas, sino también por republicanos. Se le reclamó por su postura antivacunas y el caos en el que está sumido el Departamento de Salud y Servicios Humanos por los recientes despidos. María Teresa Saravia tiene las fuertes controversias. Fueron momentos tensos ante el Comité de Finanzas del Senado. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., enfrentó cuestionamientos sobre los despidos en los CDC y su política antivacunas. El senador Ron Wyden desde el principio dejó sentado lo que pensaba. Robert Kennedy should be within 1,000,000 miles of this job. El senador Wyden lo señaló por poner en riesgo la salud pública en base a teorías de conspiración. Luego, las acusaciones fueron directas al indicar que Kennedy Jr. era el causante de una crisis en las agencias federales de salud. Ante el bombardeo de preguntas, el secretario defendió su postura. If we don't end this chronic disease, we are the sickest country in the world. That's why we have to fire people at CDC. They did not do their job. This was their job to keep us healthy. Luego fue el turno del senador por Colorado Michael Bennet, quien habló sobre el cambio de los asesores de vacunas de los CDC y del peligro que representa el considerar un cambio en las recomendaciones para la inmunización de los niños en el país. Should parents and schools of Colorado be prepared for more measles outbreaks as a result of that, Mr. Secretary? Senator, how about more mumps outbreaks? I do not anticipate a change in the MMR vaccine.
Uno de los momentos más acalorados de la audiencia fue el intercambio con la senadora Maria Cantwell, quien en medio de las interrupciones lanzó un duro calificativo contra el senador. You're so wrong on your facts. You're interrupting me, and sir, you're a charlatan. That's what you are. Sobre las vacunas contra el COVID, Kennedy Jr. fue acusado de negarle vacunas a los estadounidenses. Aunque el secretario de Salud lo negó, las recientes recomendaciones al CDC limitan el acceso solo a los grupos más vulnerables. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Y los padres del pequeño Emmanuel Haro, de apenas 7 meses, se declararon no culpables de asesinato en una corte de Riverside, mientras continúa la búsqueda de su hijo desaparecido desde hace 3 semanas en el sur de California. Fiscales sostienen que el bebé murió a causa de abusos prolongados y que sus restos podrían estar en un vertedero, lo que haría casi imposible recuperarlo. La pareja también enfrenta cargos por falso reporte policial. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar hay más. La diferencia militar entre dos países. Analizamos el poderío de Estados Unidos y Venezuela en medio de una escalada de tensiones. Hallan una red de acoso sexual por internet. Fotos de mujeres y niños en oferta. Los detalles son perturbadores. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe nos lleva a analizar cuál es el poderío militar que tiene Venezuela y si existe comparación con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estos son los datos. El presupuesto militar estadounidense es de 895 mil millones de dólares, mientras que el de Venezuela es de 4 mil millones. O sea, el presupuesto de Estados Unidos es por lo menos 200 veces más grande que el de Venezuela. Pero vamos con Anthony Belchi, que tiene más detalles sobre esta enorme diferencia entre las fuerzas militares de ambos países. Desde hace varias semanas, Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de la costa venezolana. Más de 4.500 marines y soldados están en la zona como parte de una operación para luchar contra el narcotráfico. En la mira, el Cártel de los Soles, y al que señalan como su jefe el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al declarar a estas organizaciones como organizaciones terroristas, pues yo no tengo otra cosa que pensar que este esfuerzo tiene que ser para llegar a algún puerto, ¿no? Si ocurriera un enfrentamiento armado, las diferencias entre ambos países es notable. Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking mundial de fuerza militar, mientras que Venezuela está en el puesto 50. La nación norteamericana cuenta con 1,3 millones de militares en activo frente a los 109.000 oficiales comandados por Maduro. Además, la Casa Blanca cuenta con 800.000 reservistas, Venezuela solo 8.000, y según Nicolás Maduro se estaría apoyando en más de 4 millones de paramilitares que no pertenecen directamente a las Fuerzas Armadas, una figura que no existe en Estados Unidos porque tiene un ejército completamente profesionalizado y mejor preparado, algo que según analistas está inquietando en el Palacio de Miraflores. Pero a medida que pasan los días siento que el régimen de Maduro pues ya empieza a mostrar síntomas de preocupación. Estados Unidos ha movilizado 8 buques de guerra entre destructores, buques anfibio y un crucero antimisiles. Muy rápidamente puede llevar a los marineros y su equipo. Esos son de clase San Antonio y estos buques también es como un complemento a lo que podría llevar por aire. Además de un submarino de ataque nuclear hacia el sur del Caribe, el grupo anfibio incluye aeronaves de última tecnología como estas, los P-8 de vigilancia aérea o los AH-1Z Cobras y los AV-8B Harriers, que brindarían apoyo a las operaciones militares desde el aire, muy sofisticados. Estados Unidos cuenta con el B-2 Spirit, un bombardero estratégico invisible al radar capaz de transportar armas convencionales y nucleares, considerado su arma más letal por el alcance global y la capacidad de penetrar cualquier defensa aérea. En contraste, la joya de la aviación militar venezolana es el Sukhoi Su-30 Mk2, un caza ruso de largo alcance y gran maniobrabilidad, equipado con misiles aire-aire y aire-tierra, pero al comparar ambos sistemas la brecha tecnológica y de poder resulta abismal, mientras el B-2 representa la
cúspide de la disuasión mundial, el Su-30 refleja las limitadas capacidades de defensa del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que en este caso podría utilizar B-2 o otros, pero yo creo que la naturaleza de estos sistemas limitados de defensa aérea, o sea, yo creo que muy rápidamente podría desmantelar esto sin tener la necesidad de usar tipos de aviones tan sofisticados. Un despliegue militar que aumenta la tensión en el Caribe y que pone a prueba el poderío de Washington frente al régimen de Nicolás Maduro. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El presidente Trump afirma que el despliegue militar busca frenar el narcotráfico proveniente de Venezuela que estaría inundando Estados Unidos de droga. Pero según el reporte mundial de narcóticos de la ONU, Venezuela no produce cocaína en grandes cantidades, aunque sí sirve de puente para 250 toneladas procedentes de Colombia. Los cargamentos van al Caribe y de allí a Estados Unidos y Europa. Esa ruta representa solo el 10% del mercado global. El informe señala que el mayor flujo de droga se mueve por el Pacífico y los puertos de Ecuador. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, el chat del acoso. Investigan una peligrosa red en la que usuarios se ofrecían mujeres y niños. ¿Qué se traen entre manos? El polémico diálogo entre Putin y Xi Jinping, que fue captado por un micrófono. Ya se lo contamos. En México revelan evidencias de una red digital con chats de acoso sexual. Ahí depredadores intercambian fotos íntimas de mujeres, pero no solo eso, ofrecen a sus propios hijos para que sostengan relaciones sexuales con ellos. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos dice qué están exigiendo las víctimas. También es importante también que... En México se ha expuesto a una red digital de por lo menos 3 chats de acoso sexual, donde más de 2,000 hombres intercambian fotografías íntimas de mujeres, videos y hasta ofrecen encuentros sexuales con sus propios hijos menores de edad en el estado de Zacatecas. ¿Por qué? ¿Y todos Zacatecas? Víctimas y sus seres queridos se manifestaron para exigir la intervención de las autoridades, localizar a los agresores y hacer justicia por esta forma de violencia digital. Hay un mensaje donde un señor ofrece a su hija de 5 años, pero más impotencia ante la justicia, la que creemos que nos defiende, que creemos que va a dar la cara por nosotros y que nos digan que no se puede actuar. Entre los mensajes que se envían se puede leer: yo les vendo videos, enseño él de mi esposa, ¿quién quiere ver las targas de mi tía? O este otro, no hay que me lo hayan filtrado, tengo más. Incluso las capturas de pantalla fueron impresas para ser expuestas en las calles de la capital zacatecana, tratando de evidenciar a los presuntos culpables. Esta abogada penalista y especialista en víctimas de violencia de género mencionó que son las mujeres de todo el país las que están vulnerables. Y la mayoría de veces, no solo el delito de violencia digital, sino la mayoría de los delitos se quedan pues solamente en una investigación o en una denuncia, y pues no avanzan, ¿no? Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado se comprometió a investigar personalmente el delito que atenta contra la intimidad. Hemos estado en reunión con ellos. De este asunto tampoco no tenemos una denuncia, se inició una carpeta de investigación de manera oficiosa. Es un delito que se puede actualizar en este momento por la violación de imágenes íntimas. Lamentablemente es una situación que en los últimos días se ha dado. Las sanciones para quienes hayan publicado material con contenido sexual sin el consentimiento de las personas podrán alcanzar hasta 6 años de prisión y multas económicas por unos $6,100. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Durante el desfile militar en Beijing, un micrófono abierto captó una conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin sobre avances científicos que podrían prolongar la vida humana. Según el intérprete, hablaron de trasplantes de órganos que en unas décadas permitirían que las personas se mantengan más jóvenes e incluso alcanzar lo que describieron como inmortalidad. Se mencionó que algunos pronósticos predicen que en este siglo podría ser visible vivir, o más bien posible vivir, hasta 150 años. Varios empleados de una clínica de urgencias en Santa Bárbara, California, fueron despedidos tras un TikTok viral que los mostraba bromeando con fluidos de pacientes sobre las mesas de examen. El video publicado por una ex empleada generó indignación en redes sociales por considerarse irrespetuoso y poco profesional. La clínica confirmó que todos los involucrados fueron despedidos y reafirmó que la privacidad y dignidad de los pacientes
es su máxima prioridad. El premio mayor del Powerball alcanzó los 1.700 millones de dólares, el tercero más grande en la historia de la lotería estadounidense. Ningún boleto acertó los 6 números en el sorteo del miércoles, por lo que la próxima ronda será este sábado. Si alguien le pega el gordo, podrá elegir entre 30 pagos anuales o uno solo de 770 millones. Esta racha sin ganadores iguala el récord de 42 sorteos consecutivos, aumentando la expectativa y emoción entre los jugadores en todo el país. Y este jueves falleció a los 91 años el legendario diseñador italiano Giorgio Armani, según confirmó su casa de moda. Armani murió en su hogar en Milán, Italia, rodeado de sus seres queridos, tras dedicar su vida hasta el final al trabajo y a la creación. Fundador de un imperio de más de 10.000 millones de dólares, Armani transformó la elegancia sobria en un sello global, vistiendo a estrellas de Hollywood y líderes mundiales. El público podrá despedirlo este fin de semana en el Teatro Armani de Milán, mientras el funeral será privado. Que descanse en paz y gracias por el legado que dejó en la moda. Con estas imágenes vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Estrella TV.